Andrés Krakenberger, además de trabajar para Amnistía Internacional como coordinador del equipo de lucha contra la pena de muerte entre 1993 y 1995 y ser presidente de la sección española hasta 2001, también es portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Muy buenas tardes, Andrés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Antes de crear la Asociación Pablo Ibar, usted fue presidente de la sección española de Amnistía Internacional. En el caso de Pablo, ¿cree que su pensamiento influye al considerar inocente a Ibar? Vamos a ver, bueno, primero una pequeña puntualización. Yo no fundé la asociación de Pablo Ibar. Yo cuando entré ya estaba fundada. En el 2006, yo creo que se fundó en el año 2000, yo entré en el 2006. Eso por un lado. Que si ¿cómo te diría yo? Que si mis opiniones respecto a derechos humanos, etcétera, influyen en que yo crea que Pablo sea inocente. La respuesta es que creo que no. Vamos a ver, yo creo que hay dos derechos por los que sí lucho por opinión, ¿vale? Que son el derecho a la vida y el derecho en este caso, lucho por más derechos, pero quiero decir, en el caso que nos ocupa de Pablo, el derecho a juicios justos. Ambos dos son derechos humanos fundamentales y, bueno, hemos conseguido que, la vida de Pablo ya no esté en peligro. Pero, como Pablo muy bien ha dicho recientemente, el hecho de que esté condenado a la cadena perpetua para él es casi una condena a muerte aplazada en el tiempo, por así decir, ¿no? Entonces, para mí hay una cosa fundamental. ¿Quién sabe exactamente si Pablo fue o no fue uno de los perpetradores que se ve en aquel vídeo? Pues lo saben exactamente 5 personas. 3 de ellas están muertas, que son las que fallecen, las que son matadas salvajemente en ese vídeo. Y las otras 2 personas son los perpetradores que están en ese vídeo. Los 2 que quedan vivos son los únicos que saben si Pablo era o no uno de ellos. Los demás no lo sabemos. Entonces, ¿qué formas tenemos de estar lo más, como diría yo, convencidos, seguros de que fuera él o no fuera él? Pues a través de un juicio justo. ¿Fue el juicio del año 2000 en el que fue condenado a muerte un juicio justo? Manifiestamente no, lo ha dicho el propio Tribunal Supremo de Florida al anularlo en el año 2016. ¿La repetición de este último juicio ha sido un juicio justo? En mi opinión no, porque, básicamente condenan a Pablo con las mismas pruebas calificadas de escasas y débiles por el propio Tribunal Supremo de Florida cuando anula aquel juicio anterior en el año 2016. Por tanto, creo que aquí la batalla no ha acabado, desgraciadamente. Desgraciadamente va a seguir siendo una batalla muy larga, mucho más larga de lo que hubiéramos esperado, pero, insisto, esto es una cuestión de determinación, no es una cuestión de optimismo ni de pesimismo, es de determinación. Aquí hay un juicio injusto que, te lleva a dudar poderosamente de las pruebas y, por tanto, lógicamente, por eso la asociación además se llama como se llama. Asociación Pablo Ibar, Juicio Justo. En la fase anterior se llamaba Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Ya no tenemos pena de muerte, pero sí seguimos teniendo fuertes preocupaciones por el hecho de que aquel juicio tiene toda la pinta de haber sido injusto.
La última vez que recurristeis ante el Tribunal Supremo de Florida conseguisteis la repetición del juicio. ¿Cómo planteáis el nuevo recurso? ¿Tenéis esperanzas? A ver, tal y como funciona el derecho norteamericano en general y de Florida en particular, en el Tribunal de Apelaciones, bueno, pues tú presentas una serie de argumentos. Si el Tribunal de Apelaciones sencillamente te deniega argumentos sin dar ninguna argumentación, entonces, hombre, tú puedes plantear ante el Tribunal Supremo de Florida lo que quieras, pero la jurisprudencia indica que aquellos argumentos que un tribunal de apelaciones ha rechazado sin más, sin dar argumentación, es muy poco, no es que sea imposible. No se basa en precedentes, alguno hay, pero es muy, muy, muy difícil que el Tribunal Supremo de Florida entre a valorar en una apelación algo que un tribunal de apelaciones previamente ha rechazado sin argumentar. De los 12 puntos que presentamos ante el Tribunal de Apelaciones, solo argumentaron uno, que casualmente es el que consideramos menos potente de los 12. Por tanto, nuestra esperanza ante el Tribunal Supremo de Florida pues no es muy grande, la verdad sea dicha, ¿no? Todo puede ocurrir, insisto, en un sistema basado en precedentes, ¿no? En eso es bastante distinto al sistema que tenemos aquí, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, lo que sí creo que es más probable es que tengamos que, después del Tribunal Supremo de Florida, recurrir a la jurisdicción federal, en donde ya puedes volver a plantear todo desde un principio, los 12 argumentos y más que tenemos, ¿no? Porque, digamos, al cambiar de jurisdicción estatal a jurisdicción federal, puedes volver a plantear todo el tema desde un principio. Con lo cual ahí, con jueces también bastante más distanciados del estado de Florida, que tiene unas peculiaridades tanto judiciales como políticas muy concretas en Estados Unidos, pues bueno, considero que tenemos bastantes mejores opciones en el nivel federal que en el nivel estatal. ¿Cuáles son los motivos a los que más importancia dais a la hora de preparar un nuevo juicio? ¿Te refieres a la hora de argumentar para que nos den un nuevo juicio? Sí, por ejemplo, los 12 puntos que entregasteis al Tribunal de Apelaciones de Florida, ¿son los puntos más importantes o tenéis más puntos que no presentasteis pero que pensáis que son igual de importantes o más? A ver, el problema en el Tribunal de Apelaciones es que te ponen un límite de caracteres, como lo oyes, como si fuera para escribir un artículo en el periódico. O sea, te ponen un límite de caracteres y eso limita, lógicamente, la profundidad con la que puedes argumentar. Entonces, tú puedes poner todos los argumentos del mundo, pero con un número limitado de caracteres, básicamente es que ni los puedes argumentar, ¿no? Uh-huh. Entonces, y más en un caso como este, donde, bueno, pues estamos hablando de irregularidades, tropecientas mil, y que se reproducen y se alargan en el tiempo, ¿no? Entonces, en cambio, ya digo, pues ante la jurisdicción federal es casi como si empezáramos en una primera apelación. Con lo cual, y además ahí, digamos, entiendo que ¿cómo diría yo? El espacio para poder argumentar es bastante mayor, precisamente por ser una jurisdicción totalmente nueva. ¿Crees que la ausencia del juez Bailey y del fiscal Chuck Morton pueden favorecer a Pablo de cara a la celebración de un nuevo juicio? Yo sería cuidadoso en la elección del verbo, ¿no? No es que le pudiera favorecer, es que le podrá no perjudicar, que no es lo mismo. El juez y el fiscal claramente perjudicaron a Pablo. No es
que vamos, su ausencia le favorezca, es que ellos le perjudicaron, ¿no? Entonces, el juez trabajó en la fiscalía anteriormente codo con Chuck Morton, aunque no en el caso de Pablo Ibar. La esposa del juez sí trabajó en el caso de Pablo Ibar como fiscala, que es harto dudoso que un juez en ese caso pues sea capaz de que el juez claramente en sus decisiones perjudicó no una vez sino muchas durante el juicio, tanto en la selección del jurado como luego decisiones dentro del propio juicio. Algunas, por ejemplo, una muy sonada que se ve en el documental este último que ha salido de Pablo Ibar, El Estado contra Pablo Ibar. Bueno, pues todas las partes, juez, fiscalía, defensa, están de acuerdo en que al tratarse de, al no poder la fiscalía documentar que el vídeo que ellos van a enseñar en el juicio es el vídeo original, porque no lo pueden demostrar, puede que sea una copia de una copia retocada, tal. Entonces se ponen todos de acuerdo que vale, van a enseñar todo el vídeo menos el rostro, es decir, justo antes de que el perpetrador aquel se quite esa especie de camiseta que tenían enrollada en torno a la cabeza, justo antes de eso se daría el stop, precisamente para no influir al jurado, ¿no? Poder determinar cuáles fueron los hechos, que para eso sí sirve el vídeo, pero no sirve para una identificación, ¿no? Entonces, nada, pues la fiscalía le da al play y se le olvida darle al stop. Ahí inmediatamente la defensa dijo, juez, coño, o sea, esto es inadmisible. Y bueno, es más, como el jurado ya ha visto esto, pues debería haber un juicio nuevo, anular esto ya por completo, seleccionar otro jurado nuevo y empezar otra vez. Y el juez se limitó a mirar el techo. Entonces, en fin, con la fiscalía puedo decir cosas muy similares, ¿no? Entonces, realmente, la pregunta para mí no es si un nuevo juicio sin ese fiscal y sin ese juez favorecería a Pablo. La pregunta es que ellos manifiestamente lo perjudicaron. Uh-huh. Entonces, con un juez nuevo y un fiscal nuevo, ¿tendría mejores o peores posibilidades? No lo sabemos, evidentemente, ¿no? Cabe pensar que van a ser imparciales. Para eso están, se supone, ¿no? Pero bueno, hay un problema también de vicio estructural en el derecho norteamericano, ¿no? Y es que, a diferencia de nosotros aquí, tenemos, digamos, cargos selectos de determinado nivel para arriba y de ahí para abajo son funcionarios. Aquí el juez es un funcionario, aquí el fiscal es un funcionario y el policía es un funcionario. En Estados Unidos y en el estado de Florida en concreto, ese umbral es más bajo. El juez es electo, el fiscal es electo y el jefe de policía es electo. Eso a priori podría parecer hasta bueno, ¿no? Porque bajas ese umbral de elegibilidad más cerca del pueblo. Pero tiene un efecto perverso. Y es que todo cargo electo, pues lógicamente quiere ser reelegido. Y a la hora de querer ser reelegido en sus campañas electorales, un fiscal y un juez en una sociedad como la norteamericana, que en estos temas tiende a ser bastante conservadora, por llamarlo de alguna manera, sus campañas electorales consisten en decir, yo aquí he sido el adalid contra el crimen.
he conseguido tantas condenas a muerte, he conseguido tantas condenas a la perpetua. Vamos, el crimen conmigo no tiene nada que hacer, ¿no? Y claro, eso hace que la primera de los cargos sea ser reelegido, no establecer la verdad. Y lo que quieren es alimentar sus estadísticas, ¿no? Entonces, esto es un problema, lógicamente. Otro problema que tiene el sistema norteamericano es la cuestión del jurado. En Estados Unidos, el jurado tiene un defecto, ¿no? Es un jurado soberano, en el sentido de que, en teoría, sus decisiones van a misa, los jueces no las anulan, pueden anularlas, hay precedentes. Hay el último precedente que pasa, que es un precedente del año 1850 y no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, en un sistema en donde el juez es electo, es muy, pero que muy difícil que anule una decisión de un jurado, precisamente porque quiere ser reelegido. Y por mala propaganda de reelección, sería que tú como juez anules una decisión del jurado que al fin y al cabo representa al pueblo, ¿no? Entonces, eso dado, además, combinado con el hecho de que en Estados Unidos tú, cuando se te convoca a formar parte de un jurado, tienes obligación, sí, de ir a lo que es la selección del jurado, pero contrariamente a, por ejemplo, aquí para librarte de formar parte de un jurado tienes que demostrar, pues yo qué sé, pues con documentación médica, pues una incapacidad manifiesta de poder estar, etcétera, ¿no? Allí basta con que llegues a la selección del jurado y te dirijas al juez y le digas: oiga, juez, que yo trabajo y que el que yo esté 2 meses sin poder ir a trabajar, pues la verdad me van a echar del trabajo. Y además, ojo, que las compensaciones económicas por ser parte del jurado en Estados Unidos te dan pues para pagar el parking del juzgado y poquito más. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Pues que los jurados se componen o bien de gente desempleada, de clase generalmente baja y de poca educación, o bien de gente jubilada, y casi nunca tienen algún integrante que tenga una más mínima idea de derecho. ¿Comparas con el sistema de aquí? El sistema de aquí, si se te convoca, ya digo, pues aparte de ir a la selección, es muy difícil que te libres de formar parte del jurado. Aquí sí se te compensa por no ir a trabajar. Y luego, además, digamos, el sistema aquí, yo no lo califico, yo al jurado de aquí no lo calificaría como soberano, o al menos no del todo. Casi le calificaría casi más de asesor del juez, por así decir, y que, digamos, no es que sea muy frecuente, pero el juez sí que puede anular, y de hecho anula decisiones del jurado aquí, ¿no? Cuando son manifiestamente contrarias a derecho, etcétera, ¿no? En cambio, pues para mí el sistema de jurado más equilibrado es el alemán, que es, digamos, soberano, como en Estados Unidos, pero en su formación se estipula que tiene que haber un 60% de sus integrantes que tienen que tener una mínima formación jurídica. Con lo cual, así, más o menos compensas, ¿no? Pero en Estados Unidos no hay nada de eso, con lo cual el jurado en Estados Unidos es especialmente propenso a ser influido con argumentos
emocionales más que jurídicos. En el juicio de 2019 se menciona que Pablo fue detenido por otro caso. ¿Crees que este hecho ha podido influenciar en la decisión final del jurado? En lo que es la decisión de culpable o inocente, no, porque, digamos, eso se mencionó únicamente en la segunda parte del juicio, que es la determinación de sentencia. O sea, ya después de enero, cuando una vez declarado culpable, la segunda parte que culmina en mayo, que es donde le condenan a la perpetua, ¿no? Y es en esa segunda parte donde se habla de la detención de Pablo. Antes no se habló de la detención de Pablo. Que, digamos, sí influyó en el jurado, manifiestamente aún así, porque no alcanzaron la unanimidad a favor de la pena de muerte que hubiera sido requerida, pero sí una amplia mayoría. Y eso claramente señala que, bueno, pues fueron influidos de nuevo de forma muy emocional, que era lo que buscaba el fiscal, en la decisión porque de hecho la fiscalía pedía la pena de muerte, ¿no? Sí, pero igual me equivoco. Pero en esa fase también se testificó la mujer que estaba embarazada cuando entraron en... Sí, ¿verdad? Tengo entendido que sí. ¿Y por qué mezclar un caso con otro? O sea, entiendo que es de la misma persona, pero ¿qué Sí. tiene que ver una cosa con la otra? A ver, en lo que es el derecho norteamericano consideran que sí, es decir, tú ya has decidido que Pablo es culpable en este caso, ¿vale? Entonces ahora de lo que se trata es determinar si merece la pena máxima, la pena de muerte, o la perpetua. Entonces la fiscalía lo que hace es buscar todos los argumentos, una vez más también emocionales, para buscar una condena a muerte. Intentando influir en un jurado que, insisto, no tiene ni la más puñetera idea de derecho, ¿vale? Y que, bueno, pues tienes que pintar a Pablo como un auténtico monstruo. Claro, o sea, lo están utilizando para Es decir, culpabilizarlo. Objetivamente, sí. Lo que es los hechos por los cuales él fue detenido, eso no influyó para nada en la decisión de culpable o inocente, ¿vale? Pero sí en un intento de conseguir la pena de muerte, que afortunadamente no se consiguió por no alcanzar la unanimidad. En eso también, ojo, tuvimos mucha suerte. En el estado de Florida hubo una ventana de tiempo en donde era exigible la unanimidad. Ahora ya no lo es. Ojo, tuvieron que volver a poner por una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero luego el gobernador DeSantis, que pretende ser todavía más duro que Trump, etcétera, etcétera, la volvió a reintroducir con no sé qué argumentos que pudo saltarse la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y ahora ya no vuelve a no ser obligatoria la unanimidad para una condena a muerte en Estados Unidos. En este mismo juicio se encontraron comentarios en reddit.com de uno de los jurados que componían el jurado popular. ¿Crees que los medios de comunicación han influido en las decisiones del jurado popular? A ver, técnicamente, cuando tú eres miembro de un jurado en Estados Unidos, prometes, aparte de ser imparcial, etcétera, 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 prometes que te vas a aislar del mundo, precisamente para no ser influido. Por tanto, ni redes sociales ni nada, ¿vale? Él objetivamente eso no lo obedeció y a eso se agarró el juez para expulsarle del jurado.
¿Que tenía que haberle expulsado del jurado? Eso es debatible. Eso es debatible porque lo que él denunciaba era algo muy potente, es decir, haber sido presionado en un jurado. Y lo que pidió la defensa era al menos escuchar en qué consistieron esas presiones, cosa a lo cual el juez lo denegó, y eso para nosotros es otra irregularidad. No digo que hubiera acabado igual, es decir, probablemente igual no, oiga, es que me sentí presionado porque todo el mundo estaba harto, quería irse a casa y tal, bueno, eso es presión, llamémosle, entre comillas, legítima, ¿vale? Pero si hubiera sido no, es que me pusieron un cuchillo en el cuello para que tal, pues obviamente eso ya no es presión legítima. Entonces, como no sabemos qué pasó, pues deberíamos haber podido tener la oportunidad de saberlo. Tras la decisión del juicio de 2019, Pablo se encuentra cumpliendo cadena perpetua, por tanto no recibís ayudas del gobierno español. ¿Cómo ha influido esta decisión en el apoyo económico de la asociación? Pues totalmente brutal, porque ahora tenemos que hacer toda una curva de aprendizaje de cómo hacer crowdfunding de forma eficaz. Estamos empezando a hacerlo. Para empezar, buscar formas de facilitar a la gente el que haga donativos. Pues, por ejemplo, hemos puesto una pasarela ahí de pago de PayPal que ya estaba, pero también hemos añadido instrucciones para que se nos pueda hacer donativos pequeños vía Bizum, que eso ya ha empezado a funcionar y, bueno, pues tiene buena pinta. Pero, claro, el Bizum es donativos pequeñitos, ¿no? No sé qué límite exactamente tiene el Bizum, pero tiene un límite. Sí. No, creo que 1.000 euros no puedes dar por Bizum. No sé exactamente cuál es el límite, no lo sé. Pero bueno, di que, por otro lado, a ver, la filosofía de un crowdfunding siempre es muchos pequeños donativos, ¿no? Que la gente no tenga que renunciar necesariamente a nada, ¿no? Pero eso implica también un esfuerzo ímprobo de que Pablo Ibar esté todos los días en la opinión pública, etcétera, etcétera, y eso es muy difícil de conseguir. Y también tiene su curva de aprendizaje, ¿no? Y también hay otro punto también que hay que decir, que el crowdfunding es una técnica que se utiliza normalmente pues para financiar la publicación de un libro, de sacar un disco por un grupo de música, etcétera, ¿no? Y ahí estamos hablando de presupuestos pues yo qué sé, de 10.000, 12.000, 20.000 euros, ¿no? Algo así. Ahora bien, aquí estamos hablando de presupuestos muchísimo más altos, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo Pablo está fuera de toda posibilidad de financiación pública y, lógicamente, tendremos que también intentar hacer labor de lobby otra vez para intentar volver a que Pablo pueda, de una forma u otra, volver a tener financiación pública, pero es muy difícil, ¿no? Fue muy difícil en su día conseguirla. Vete a saber si en un caso que no es de pena de muerte lo vamos a conseguir, ¿eh? No lo sé, lo vamos a intentar, por supuesto. ¿Cómo han sido estos años desde que Pablo fue condenado a cadena perpetua? Pues muy duros también. Él llegó muy esperanzado al tribunal, a lo que fue la apelación en el tribunal de apelaciones en febrero. De hecho, las preguntas, y esta puedes ver, está en YouTube, porque sí, la vista se hizo en YouTube. La vi. Sí. Entonces, las preguntas que hicieron los jueces sonaban bien. O sea, como que, bueno, pues que tenían ciertas dudas, tal. La defensa de la postura de la
de la Fiscalía, por esa señora fiscal que asignaron, en mi opinión, fue bastante floja, pues daba a augurar que hubiera un buen resultado, ¿no? Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos deniegan la apelación y además sin argumentar 11 de los 12 puntos. Es absolutamente inaudito, ¿no? Y además no están obligados a argumentar. De hecho, en el recurso de reposición, tenía dos partes. Una era, a ver, tribunal, coño, reconsiderado todo, ¿no? Danos otra audiencia. Que no. Entonces, segunda parte, bueno, vale, pero al menos argumentanos algo más. Tampoco. Pero lo que me ha dicho Cándido, esos puntos ahora ya no los podéis llevar al Tribunal Supremo de Florida. Correcto. Ahora tenemos que pasar sí o sí al Tribunal Supremo de Florida porque es el siguiente paso procesal, ¿no? Y los puntos que habéis utilizado para que habéis utilizado en febrero ya no los podéis volver a utilizar. No, a ver, te explicaba antes que podemos. Vale. Podemos plantearlo todo. Lo que pasa es que con el sistema de Estados Unidos que se basa en precedentes, es muy, muy poco probable que el Tribunal Supremo de Florida entre a valorar ninguno de los puntos que el Tribunal de Apelaciones ha denegado sin más, sin dar argumentación. Alguna ocasión, algún precedente hay, pero estamos hablando de uno entre 10.000, vamos, o sea, poco probable, ¿vale? Entonces, por eso decía que para nosotros, donde creemos que tenemos ya mejores posibilidades, es, una vez superado el Tribunal Supremo de Florida, ir a la jurisdicción federal. Pero claro, otra vez hablamos de mucho tiempo, otra vez hablamos de mucho dinero. ¿Crees que es víctima de una estrategia policial o judicial? A ver, yo no tengo motivos ni pruebas para afirmar que Pablo, como tal Pablo, sea el blanco de una estrategia, ¿vale? Sí puedo afirmar, yo creo que con bastante, en fin, los hechos cantan por sí solos, vamos, ¿no? De que Pablo se enfrenta a un sistema que está muy fuertemente calibrado contra una persona declarada culpable en primera instancia. Te declaran culpable en primera instancia, a partir de ahí lo tienes muy crudo. ¿Y el hecho de ser hijo de padres inmigrantes crees que también influye? A ver, estadísticamente sí. Es decir, se ha demostrado que en Estados Unidos, no solo en Florida, cuanto más oscura es tu piel, más probabilidades tienes de ser condenado a muerte. Esto luego abarca en mayor o menor medida otras minorías también, como los hispanos, etcétera, ¿no? Y desde luego, cuanto más conservador sea el estado en cuestión, y Florida, pues junto con Texas, es prácticamente lo más conservador que hay en Estados Unidos, y aquí ya entramos en política, insisto, pero que, insisto, esa política ahí influye mucho sobre la judicatura. ¿Por qué? Porque también la judicatura es electa, con lo cual hay vasos comunicantes, o sea, entonces, bueno, pues evidentemente, una vez, insisto, que, digamos, tus posibilidades en primera instancia, pues si tienes un abogado razonablemente bueno, que no fue el caso de Pablo, ¿vale? Pues hombre, pues más o menos el sistema, digamos, que podría decirse que funciona razonablemente bien.
pero si no tienes un abogado en condiciones, porque no te lo puedes pagar, porque tienes que ir al turno de oficio, que en Estados Unidos está bastante más sobrecargado que aquí, etcétera, 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 pues lo tienes muy, muy crudo, muy crudo. ¿Por qué crees que la Fiscalía os pone tantas trabas al no dejaros utilizar la absolución de Seth Peñalver, la pérdida de las cintas de los detectives o las irregularidades de todas las pruebas? Porque básicamente haría el ridículo, y vuelvo a decir, es un cargo electo también. Y entonces todo lo que sea que se demuestre que has malgastado a expuertas dinero público, eso allí se paga en los votos. Claro, pero el jurado popular también debería de tenerlo como presente, ¿no? Esas cosas. Sí, pero vuelvo a decir, o sea, tú como jurado popular juras que te aíslas del mundo. Y ahí se hizo todo lo posible para no mencionar en ningún momento la existencia siquiera de Seth Peñalver. ¿Pero vosotros no lo podíais mencionar tampoco? No. Nada. No. Sí, todo esto, y se ve bastante bien en el documental, todo lo que sale ante el jurado está previamente hablado entre las partes. Y muy al principio, Fiscalía y juez dijeron que Seth Peñalver era inmencionable porque era otro caso. Es que me parece alucinante, perdóname. Vamos, creo que te quedas así, con perdón, un poco corta. Sí, alucinante no, o sea, vamos, alucinante al cuadrado. Me parece muy fuerte, sí, porque, o sea, Sí. me parece fuerte que no te dejen utilizar, pues eso, o mencionar simplemente el hecho de que hubiese otra persona y que esa persona fuese pues un ex condenado a cadena de muerte porque supuestamente no ha cometido el crimen, y que sí que te dejen utilizar el que Pablo fue detenido por un tema que tampoco viene al caso. Entonces, bueno. Porque vuelvo a decir, o sea, una vez que ya has sido declarado culpable, ya Claro. tienes todos los elementos en contra. Sí. ¿Crees que existe la posibilidad de que la policía dejase la camiseta a propósito en la entrada de la casa del señor Sucharski? Todas estas irregularidades, como también lo pueden ser los restos de imán en las cintas de vídeo del club, ¿crees que se han tenido en cuenta en los juicios posteriores? ¿Crees que el jurado popular lo ha tenido en cuenta a la hora de votar? Pues tener en cuenta no, por lo ya dicho, ¿no? Sí. Y luego, que si la policía plantó ahí la camiseta, no creo. Quiero decir, la camiseta inicialmente, cuando no daban coincidencias de ADN con Pablo, la propia Fiscalía decía, esa camiseta no es una prueba, sería una camiseta que alguien tiraría ahí, en fin, ¿no? Y cuando aparece esa mínima mota que todo experto en ADN mira el análisis del laboratorio y lo primero que te dice, eso es una contaminación como una casa, vamos, tiene toda la morfología de serlo, pues, bueno, pues como vuelvo a decir, tienes un jurado muy impresionable y las palabras ADN son mágicas, pues ya está, lo tenían servido. Sí. Y mira que argumentamos horas, ¿no? Y cuando aparece esa mínima mota que todo experto en ADN mira el análisis del laboratorio y lo primero que te dice, eso es una contaminación como una casa, vamos, tiene toda la morfología de serlo, pues, bueno, pues como vuelvo a decir, tienes un jurado muy impresionable y las palabras ADN son mágicas, pues ya está, lo tenían servido. Sí. Y mira que argumentamos horas y horas ante un jurado diciendo que, oye,
que no, que expertos dicen que esto es una contaminación y que además la propia señora que analizó en el laboratorio, el jurado, testifica que vino en un sobre abierto, etcétera, etcétera, que la cadena de custodia era una mierda, tal. Bueno, pues las palabras ADN tienen esa magia, ¿no? Sí. Joe Nascimento, uno de los abogados y actual abogado de Pablo, me comentó en alguna ocasión que él fue el que argumentó constantemente con datos, con cifras, con informes técnicos de expertos, incluso interrogando a expertos tanto de la defensa como de la fiscalía, etcétera, etcétera, que toda la argumentación en cuanto a las características técnicas del ADN, lo que producía en el jurado era bostezos. Me quedo flipando, la verdad. Me parece increíble. Bueno. Entonces, claro, hay que entender, es una sociedad muy, muy simplista, llamémosle así, que todo lo divide en bueno o malo y sin posibilidad de grises entre medias, y ya está. O sea, entonces, a eso, las características del proceso de selección del jurado produce ese tipo de jurados, de ideas bastante fijas. ¿Hay ADN? Pues ya está. No, es que ya no pienso más. Ya está. Pues mira, resulta que el ADN tampoco es garantía absoluta de nada, ¿no? Pero la ciencia ha avanzado un montón. Entre el ADN que se encontró y el vídeo que se le enseñó, era un poco también, yo creo que a partir de ese momento sí que es como que ya estaba sentenciado. Pues tiene toda la pinta, ¿no? Pero vuelvo a decir, o sea, es que los elementos son los que son, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se llama un juicio justo en estos casos? Pues dejar a la fiscalía que, por supuesto, argumente todo lo que quiera, pero la defensa también. Y dejar que, yo qué sé, pues que se presente. O sea, hubo una discusión, pero monumental, sobre si, insisto, fuera del, o sea, no estando el jurado en el tribunal. Sí. Sobre si se podía mencionar o no lo de las cintas borradas, etcétera. Al final sí se pudo mencionar, pero bueno, pues como todo lo demás, y vuelvo a decir, el ADN son palabras mágicas, pues mientras sean palabras mágicas y no palabras científicas. ¿Y por qué son palabras mágicas? Pues porque el nivel cultural de ese jurado es el que es. ¿Existe la posibilidad de que Pablo Ibar pueda cumplir condena en otro estado o país para poder ser juzgado? No. Con ese fin no, desde luego. Es decir, a ver, Pablo podría venir a cumplir condena aquí en España, siendo español, pero para eso tiene que agotar toda la vía jurisdiccional, es decir, llegar a Tribunal Supremo de Estados Unidos y que ahí también confirmaran la condena, ¿vale? En ese caso se abriría la posibilidad de que Pablo pudiera transferirse a España, pero a cumplir condena aquí. Claro, sí. Cosa que además creo que no sería posible porque un requisito previo es que haya equivalencia de condenas en los dos países. Y no la hay, porque la perpetua de Pablo es una cadena perpetua, punto, sin apellidos. Y aquí lo máximo que hay es cadena perpetua revisable. Entonces, ahí como no lo es, pues no hay equivalencia.
con lo cual dudo que incluso pudiera ser trasladado. Tania es la persona que afirma haber estado con Pablo el día del asesinato. ¿Podríais presentar como prueba algún informe psiquiátrico que corroborase la versión de ella? ¿Algún informe en el que se afirmase si la declaración de ella es totalmente verídica o existe algún tipo de delirio? Pues con franqueza no lo sé, lo tendría que preguntar a los abogados, ¿no? Pero sí que estuvieron mucho tiempo sopesando si presentar a Tania como testigo o no. Decidieron que no, en parte por la agresividad de la fiscalía interrogando y en parte por la emotividad de la propia Tania. Entonces, ahí tienes que tener un cuidado brutal porque como te contradigas en una media coma, es que la has fastidiado, o sea, es así. Entonces, y como entre que, insisto, Tania es una persona muy emotiva también, y que el fiscal le machacara así un poco fuerte y tal, y ella ahí pues se derrumbara y tal, pues los abogados valoraron que eso era un riesgo igual demasiado fuerte de que incluso el hecho de que se derrumbara emocionalmente no sería, fíjate cómo es insisto, los jurados ahí, no sería interpretado por el jurado como que el fiscal la está machacando, sino como una especie de admisión de culpabilidad o algo extraño así. Pues en fin, insisto, o sea, son estas diferencias entre el sistema de allí y el de aquí que bueno, a veces resultan un poco difíciles de entender desde nuestra óptica aquí. Sí, totalmente. Supongo que también la diferencia a lo mejor de culturas o yo qué sé. Probablemente. Aquí, a ver, aquí el sistema no es perfecto tampoco, es decir, aquí se producen errores judiciales, eso es claro. Y si me apuras en algún ámbito concreto del derecho penal, pues sí que también han cargado las tintas en temas de terrorismo, tal y cual, en materia, insisto, de garantías, ¿vale? Entonces, eso abre, a su vez, pues espacio para error, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, yo diría que el derecho de aquí es 100.000 veces más garantista que el de allí. O sea, el de allí es garantista, al contrario, garantista de que va a buscar condenas. Vaya, estamos apañados, sí. Sí. Pues ¿Es así? sí, totalmente. Pues hasta aquí mis preguntas, Andrés. Bueno. Ya terminó. Y oye, pues si en algún momento necesitas más o alguna aclaración o mientras te pones a redactar y aquí no pillo esto, lo que sea, ya sabes dónde estamos. Muchas gracias, Andrés, por haberme atendido. Os deseo mucha suerte y seguimos en contacto para cualquier cosa. Gracias.